Muy buenas noches, amigos presentes y también amigos radio oyentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y tener la oportunidad así de darle a conocer el programa divino que corresponde para nuestro tiempo. El Señor Jesucristo en San Mateo, capítulo 24, verso 37 en adelante dijo: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Los días de Noé y el fin del siglo. El Señor Jesucristo en sus mensajes proféticos estuvo hablando del fin del siglo y de las cosas que acontecerían, y señaló que el fin del siglo, el tiempo para la venida del Hijo del Hombre, sería como en los días de Noé. En los días de Noé, aquella generación había llegado al fin del siglo para ellos, el fin del tiempo para ellos. Y Dios le mostró a Noé, a un solo hombre, su programa para ese tiempo. Le mostró a ese hombre el juicio que vendría sobre el planeta Tierra, y también le mostró la única forma de escapar de ese juicio divino. Dios le dijo a Noé que hiciera un arca, y en esa arca se salvaría él y su familia. Ahora, aquella generación tenía mucho adelanto científico. También esa generación tenía muchas religiones y sectas religiosas como en nuestro tiempo. Pero hubo algo que aquella generación no conoció. El Señor Jesucristo dice: y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué no conocieron ellos? Ellos no conocieron el programa de Dios correspondiente para ese tiempo. Ellos no conocieron que estaban viviendo en el fin de aquella generación y que vendría el juicio divino sobre esa generación. Ellos no conocieron estas cosas del programa divino e ignoraron que Dios tenía en el planeta Tierra un hombre, un profeta, un ser humano con las dos conciencias juntas, el cual podía escuchar de Dios y luego dar a conocer las cosas que tenían que acontecer en ese tiempo. Noé estaba dando a conocer las cosas que tenían que acontecer en ese tiempo, pero ellos ignoraron estas cosas que Noé estaba dando a conocer. Ahora, la ignorancia del programa divino para una edad o para una dispensación no deja libre de responsabilidad a las personas. Toda persona es responsable delante de Dios frente al programa que Dios tiene para ese tiempo. Vean ustedes, la generación del tiempo de Noé no conoció el programa divino, por lo tanto no se dio cuenta que Noé era el profeta mensajero enviado de Dios para ese tiempo, con el último mensaje de Dios para la raza humana. Ese mensaje era algo
que ellos no podían entender, pues nunca antes había llovido. Pero no importa que alguna cosa no haya ocurrido antes, si Dios dice que va a ocurrir, ocurre, porque como Dios ha dicho, así Él hará. Así es que los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, ha dicho el Señor. Así es que aquella generación tenía un profeta mensajero y no lo sabía, no lo reconocieron, por lo tanto no recibieron su mensaje, y solamente Noé y su familia entraron al arca, y cierta cantidad de animales, los cuales también entraron al arca. Y podemos decir que los animales que entraron con Noé al arca tuvieron más conocimiento del programa de Dios para aquel tiempo que el resto de los seres humanos fuera de Noé y su familia. Tuvieron más entendimiento del programa de Dios para aquel tiempo y reconocieron a Noé aquellos animales que entraron y aquellas aves que los líderes religiosos de aquel tiempo con las religiones y sectas religiosas de aquel tiempo. Ahora, vean ustedes que el ignorar el programa divino para el tiempo en que la persona vive no lo deja libre de responsabilidad, ya sea a una persona o a un grupo de personas organizadas, ya sea en un grupo político, social o religioso. Vean ustedes, no escaparon las religiones y sectas religiosas de aquel tiempo con sus feligreses y con sus líderes religiosos, porque ellos ignoraron el programa de Dios para aquel tiempo. Y cuando se ignora el programa de Dios, se está ignorando a Dios. Por lo tanto, la persona tiene responsabilidades delante de Dios. Ahora, vean ustedes, Noé fue el último profeta mensajero para aquella generación, con el último mensaje profético para aquella generación. Luego que Noé entró al arca y se cerró la puerta, no hubo más oportunidad para las personas que allí estaban, aunque todavía no había comenzado el juicio. Ahora él dice que así será en la venida del Hijo del Hombre. Eso es para este tiempo final. Ahora también tenemos el tiempo del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo apareció, para aquel tiempo estaban señaladas las profecías o promesas mesiánicas. Y el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán en el comienzo de la semana número 70 de la profecía de Daniel. Ahora ven ustedes, las profecías bíblicas estaban cumpliéndose cuando el Señor Jesucristo estuvo sobre la tierra. Encontramos que pocas personas lo reconocieron, pocas personas se dieron cuenta que Jesús de Nazaret era el Mesías que ellos estaban esperando, era el Rey de Israel. Pero ven ustedes que la religión hebrea, con el sumo sacerdote y con las sectas religiosas que tenía el judaísmo, saduceos y fariseos y otras sectas religiosas más que tenía el judaísmo bajo la ley, no recibieron a Jesús como el Mesías. Y encontramos que
ellos no quedaron libres de responsabilidades delante de Dios, y tampoco quedó libre de responsabilidad Jerusalén, pues Jerusalén rechazó a Cristo. Por lo tanto, el juicio divino tenía que venir sobre Jerusalén y sobre aquellos líderes que rechazaron a Cristo. Por esa causa el Señor Jesucristo en San Lucas capítulo 19, verso 41 al 44, dijo o dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, o sea de Jerusalén, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz, mas está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no conoció el tiempo de la visitación divina en la persona del Señor Jesucristo, Jerusalén tendría las consecuencias del juicio divino, de la destrucción, la cual la llevó a cabo Tito, aquel general romano. Encontramos que no quedó piedra sobre piedra en Jerusalén. El templo también fue destruido, del cual el Señor Jesucristo en una ocasión también había dicho: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, cuando le mostraron aquellos edificios y le dijeron: mira, Señor, qué edificios tan hermosos. Ahora, vean ustedes que cuando se rechaza el programa divino que Dios tiene para una edad o para una dispensación, solamente queda el juicio divino para esas personas, porque solamente las bendiciones de Dios se reciben cuando se recibe el programa de Dios para el tiempo en que uno vive. Así es que podemos ver que Dios coloca delante del ser humano la bendición y la maldición, la vida y la muerte, y le aconseja al ser humano que escoja la vida, la bendición, para que viva feliz y contento y sus días sean por toda la eternidad. Ahora, para nuestro tiempo están las profecías bíblicas que señalan el fin del siglo o el fin del tiempo. El Señor Jesucristo, hablando del fin del siglo, dijo en la parábola del trigo y de la cizaña, en el capítulo 13, verso 37 en adelante, donde dio la explicación de esa parábola. Él dijo: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, o sea, los hijos de Dios, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, el que sembró ¿qué? La cizaña. La siega o cosecha es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos
resplandecerán en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí el Señor Jesucristo nos está mostrando cómo será en el fin del siglo. Él señala que para el fin del siglo Él enviará a sus ángeles para llevar a cabo esa cosecha, porque el trigo tiene que ser recogido para ser colocado en el reino del Padre Celestial, pero la cizaña tiene que ser recogida para ser quemada. Por lo tanto, el fin del siglo es un tiempo de bendición para unos y de juicio divino para otros. Estas cosas el Señor Jesucristo también las mostró en la parábola de la red, en donde Él dice, en el capítulo 13, verso 47 en adelante: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los buenos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este tiempo está señalado como el fin del tiempo o el fin del siglo, en donde la bendición estará preparada para los escogidos y el juicio divino para la cizaña. Este tiempo de destrucción para la cizaña está señalado también por el profeta Malaquías en el capítulo 4, verso 1 en adelante, y dice: he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Este tiempo está señalado también como la gran tribulación o apretura de Jacob, que durará 3 años y medio, en donde los juicios divinos serán derramados sobre la raza humana. Este día ardiente como un horno que quemará la cizaña con radioactividad, que es el fuego atómico que quema la cizaña, encontramos que está determinado en el programa divino. Pero ¿cómo escaparemos nosotros de ese día ardiente como un horno que ha de venir? Dice el verso 2: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. El sol de justicia saliendo es la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Sus alas son sus ángeles, sus alas son el ministerio de Moisés y Elías, los cuales aparecieron en el monte de la transfiguración con el Señor Jesucristo, uno a cada lado. Allí el Señor Jesucristo estaba mostrándole a sus discípulos, a Pedro, Jacobo y Juan, el orden de la venida del Hijo del Hombre en el fin del siglo. Por esa causa encontramos que aparecieron Moisés y Elías. Este ministerio de Moisés y de Elías estaría repitiéndose en el fin del siglo. Es el ministerio con el cual se lleva a cabo la cosecha del trigo y de la cizaña. Es el ministerio para bendición de los hijos de Dios
y para hablar el juicio divino que vendrá sobre la cizaña. Por esa causa el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 16, verso 27 al 28 dijo: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. ¿Con quién? Con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. A la cizaña conforme a las obras de la cizaña que han hecho en este planeta Tierra, y al trigo, que son los hijos de Dios, conforme a las obras que han hecho los hijos de Dios, con las cuales han glorificado a Dios. Así es que los hijos de Dios recibirán la recompensa de la vida eterna, recibirán la recompensa de un cuerpo eterno. Los que estamos vivos y los que murieron en el pasado serán resucitados en cuerpos incorruptibles. Por esa causa, el Señor Jesucristo, hablando del ministerio de estos ángeles, que es el ministerio de Moisés y Elías, repitiéndose en el fin del tiempo, Él dijo, y en San Mateo 24, verso 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. El ministerio de Moisés y de Elías, que es el ministerio de los ángeles, viene ese ministerio o esos ministerios con la gran voz de trompeta, que es la voz de Cristo, el mensaje del Señor Jesucristo para el fin del siglo, el mensaje final de Cristo para la raza humana. Y con ese mensaje le da a conocer las cosas que deben acontecer en el fin del siglo, y así recoge a todos los escogidos, a todos los hijos de Dios, en la gran cosecha o recogimiento de todos los escogidos, para luego ser transformados los que estamos vivos y los que murieron en Cristo en las edades pasadas, ser resucitados en cuerpos incorruptibles. De esta trompeta también estuvo hablando el apóstol San Pablo en Primera de Corintios capítulo 15 y verso 49 en adelante, y dice de la siguiente manera: y así como hemos traído la imagen del terrenal de Adán, traeremos también la imagen del celestial de Jesús, porque seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo cuando seamos transformados. Sigue diciendo San Pablo: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así es que tenemos aquí nuevamente la promesa de esa trompeta final o gran voz de trompeta, la cual antecede a la resurrección de los muertos en Cristo y a la transformación de nosotros los que vivimos. Esa es la trompeta, el mensaje final de Cristo, con el cual llama y junta a todos los escogidos y los prepara para la transformación de sus cuerpos conforme a la promesa divina. Por esa causa, en Apocalipsis capítulo 22,
y verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, son palabras fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto, las cosas que deben suceder luego que han pasado las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Esas cosas que deben suceder en el fin del siglo son dadas a conocer por el ángel del Señor Jesucristo, que es el último profeta mensajero. El profeta mensajero, como en los días de Noé, con la revelación divina de todo el programa de Dios para este tiempo, de las bendiciones que Dios tiene para sus hijos y también de los juicios divinos que han de caer sobre la cizaña. Así es que para conocer las cosas que deben acontecer en el fin del siglo, el Señor Jesucristo envía a su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer, así como lo hizo también Noé, que dio a conocer las cosas que tenían que acontecer en aquel tiempo. En este tiempo final son dadas a conocer estas cosas por el ministerio del ángel del Señor Jesucristo, enviado en el fin del siglo. El Señor Jesucristo también en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. El Señor Jesucristo envía a su último profeta mensajero, su ángel mensajero, para dar testimonio de estas cosas a todas las iglesias, a todos los seres humanos, a todas las naciones, a todos los pueblos, a todo ser humano que vive en este planeta Tierra, para que no sean ignorantes de las cosas que deben acontecer en el fin del siglo. Porque Dios no toma por ignorante al que ignora el programa divino cuando es dado a conocer su programa por el mensajero que Él envía para ese tiempo. Más bien son tomados por incrédulos los que ignoren el programa divino que corresponde para el fin del tiempo. Así es que, estando nosotros en el fin del siglo, el fin del tiempo, no podemos ser ignorantes como aquellas personas del tiempo de Noé, que dice la Escritura, y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No conocieron el programa divino y no lo creyeron, por lo tanto, el juicio divino se los llevó a todos, excepto Noé y su familia, los cuales conocieron y creyeron el programa de Dios para ese tiempo. Así es que es necesario que nosotros conozcamos el programa divino que corresponde para nuestro tiempo, porque esa es la única forma de escapar de los juicios divinos que han de venir sobre la tierra. Así es que Jesús dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Jesús envía su último profeta, el Benjamín de los profetas, en el fin del tiempo, en el fin de esta generación, para darle a conocer todas las cosas que deben acontecer, y así que todos estén conscientes del programa divino y puedan estar, como dice el Señor Jesucristo en San Lucas capítulo 21 y verso 36, donde dice, Él dice:
Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, de todos estos juicios apocalípticos que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, delante del Hijo del Hombre en pie en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, en la venida del Hijo del Hombre en el fin del siglo. Ahora, para que tengamos una idea de cómo serán esos juicios divinos que han de venir, solamente quiero leer un pasaje, y con ese pasaje creo que es suficiente para tener un cuadro claro de lo terrible que será ese tiempo en donde los juicios divinos serán derramados sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 6, verso 12 en adelante dice: Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie en ese tiempo del juicio divino cayendo sobre la tierra? Será un tiempo muy terrible, pero antes de llegar ese momento, Dios envía su ángel mensajero a este planeta Tierra con el mensaje final para llamar y juntar a todos los escogidos y darle a conocer las cosas que deben acontecer para que así escapen del juicio que ha de venir. Los escogidos, como ya hemos leído anteriormente, encontramos que serán transformados los que están vivos y tendrán un cuerpo eterno, serán a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Esa será la única forma de escapar de los juicios divinos que han de venir. Así es que aquí tenemos el fin del siglo, el fin del tiempo con nosotros, para que todos podamos reconocer que el fin ha llegado y que solamente hay una forma de escapar de los juicios divinos que han de venir sobre la tierra. Estamos en los días como los días de Noé. Esos son los días del fin del siglo. Estamos en el fin del siglo, en los días como en el tiempo de Noé. Así es que es necesario que cada uno de nosotros escuchemos esa trompeta final, ese mensaje final, para que entendamos el programa divino que corresponde para nuestro tiempo, y así
escapemos de los juicios divinos. La voz del Señor Jesucristo está representada, como ya hemos visto, en una trompeta. Por esa causa, en Apocalipsis capítulo 1 verso 10 dice de la siguiente manera: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí tenemos esa gran voz como de trompeta, que es la voz del Señor Jesucristo. Y también en el capítulo 4 verso 1 de Apocalipsis encontramos nuevamente esa voz, y dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esta voz como de trompeta dice: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Después de las edades de la iglesia gentil, las cosas que han de suceder son dadas a conocer por la voz de Cristo, que es la voz como de trompeta, con la cual son llamados y juntados todos los escogidos, y a los cuales es revelado todo el programa divino, todas las cosas que deben acontecer. Y como también ya hemos visto en Apocalipsis capítulo 22 verso 6, esa voz como de trompeta, la voz de Cristo, estaría en el ángel mensajero que Él envía para dar a conocer las cosas que deben acontecer pronto, que deben acontecer en este tiempo final. ¿Por qué? Porque estamos nuevamente como en los días de Noé. Estamos en el fin del siglo. Estamos en el tiempo en que la misericordia de Dios está extendida sobre y para los hijos de Dios. Por esa causa, los hijos de Dios, los escogidos, están siendo llamados y juntados con el mensaje de la gran voz de trompeta, antes que llegue el día grande y terrible del Señor, antes que lleguen esos juicios divinos sobre la tierra. Así es que estamos nuevamente en los días de Noé, los días de Noé actualizados, para que así todos conozcamos el programa divino. Dios no estará haciendo otra cosa sino lo que Él prometió llevar a cabo en el fin del siglo. Por esa causa, el mensaje de Cristo en su ángel mensajero siempre estará dando testimonio de las cosas que corresponden para el fin del tiempo, de las cosas que deben acontecer en el tiempo final. Porque estamos en el fin del siglo, los días de Noé y el fin del siglo. Que Dios les bendiga a todos, amigos aquí presentes, y también a cada uno de ustedes, amigos radioyentes. Que Dios les bendiga y les permita conocer las cosas que deben acontecer en este tiempo final, para que no estén en ignorancia como estuvieron los que vivieron en el tiempo de Noé, que no conocieron lo que tenían que conocer, las cosas que tenían que acontecer en aquel tiempo, y que Noé estaba dando a conocer.
Así es que nosotros estamos llamados a conocer las cosas que deben acontecer, las cuales el ángel del Señor Jesucristo en el fin del tiempo estaría dando a conocer para todos los seres humanos, para todas las naciones, para todas las iglesias, para todos los pueblos, porque estamos nuevamente en los días de Noé y el fin del siglo. Los días de Noé y el fin del siglo. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos presentes y radioyentes, y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín, para darle a ustedes teléfonos y direcciones en donde ustedes pueden llamar o asistir para recibir literatura completamente gratis y también para ver películas de video con relación a todas estas cosas que deben acontecer en el fin del siglo. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín. Gracias, Señor.